leyes de signos y jerarquía de operadores. Y en este caso vamos a hablar de cuando tenemos números enteros en el formato lineal. Cuando hablamos de leyes de signos y jerarquía de operadores, es bien importante conocer de que, por ejemplo, hay una ley de signos que la vamos a aplicar en suma y resta. Acá es bien simple. Si yo tengo signos iguales, o sea, si las dos cantidades son positivas o las dos son negativas, lo que yo voy a hacer es sumar y el signo es el mismo. Si las dos cantidades son positivas, el resultado es positivo, y si las dos son negativas, el resultado es negativo. Hay otra ley de signos que la vamos a aplicar para la multiplicación. Y acá, signos iguales dará positivo. Entonces, es bien importante ver qué sucede cuando tenemos signos iguales. Es muy común confundir cuando hay que sumar y restar y cuando hay que multiplicar, o cuando aplicar una de las dos reglas. Acá vimos para signos iguales. Ahora, para signos diferentes, ya sea que tenga negativo o positivo, en la suma y resta esto significa restar, y debo dejar el signo del mayor. Y en la multiplicación, si los signos que se van a multiplicar son diferentes, mi respuesta es negativa. Es muy común ver errores, y por eso es importante esta explicación. Lo más común es ver errores en confundir cuando aplicar suma y resta y cuando aplicar la regla de multiplicación. Es importante que esta regla de la multiplicación también aplica para la división. Algo adicional que es muy importante es qué pasa con las potencias. Aunque no forma parte de las leyes de signos que tradicionalmente se enseña, dentro de las potencias lo que es importante es que si un signo es negativo elevado a una potencia, va a depender. Si n es par, el resultado será positivo, y si n es impar, el resultado es negativo. Cuando digo n me refiero al exponente que aparezca, va a ser un número entero. Ahora, si el término que está siendo elevado es positivo, siempre será positivo. Ahora, vamos a explicar la jerarquía de operadores. La jerarquía de operadores comienza con los signos que tienen la mayor jerarquía, el paréntesis, la llave y el corchete y la llave. En muchos libros de texto y más que todo en programas, podemos percatarnos, y en las calculadoras solamente aparecen los paréntesis. Las llaves y los corchetes se utilizan para otro tipo de cosa, no tanto para agrupar. Esto se les conoce como signos de agrupación. Y algo muy importante es de que, por ejemplo, los corchetes son utilizados para cuestiones vectoriales, las llaves son utilizadas para cuestiones de conjuntos o para dar algunas respuestas. Entonces, dentro de la amplia gama de matemática que puede haber, ya son los paréntesis los únicos que se están utilizando. He visto algunos textos donde todavía se usan los corchetes y las llaves como para darle cierta diferenciación. El paréntesis sería el que está más adentro, el más encerrado, y luego en el siguiente nivel estarán los corchetes, y en el nivel superior estaban las llaves, que eran las que reinaban dentro de los signos de agrupación. Ahora eso ya no se aplica, ¿verdad? Trabajamos únicamente con paréntesis, y vemos que los paréntesis se vuelven unos más grandes, otros más pequeños, dependiendo de la posición y la importancia que tienen. Ahora, importante
es qué sigue después. Vamos a ver que después de estos signos de agrupación, la importancia la tiene, este símbolo significa potencia y los radicales, no importando de qué término sea. La potencia también en algunos lugares la vamos a encontrar como x a la n o n a la x, eso, la nomenclatura es la que puede variar, pero a estos son potencias y radicales. Muy importante porque son los que siguen. Luego tendremos la multiplicación y la división. Multiplicación y división. Mucho cuidado porque los símbolos no necesariamente tienen que ser estos, puede ser si estamos en el área de aritmética, la X como signo de multiplicación es válido, no se va a confundir porque tenemos solamente números. En el álgebra pues ya aparecerá este término. Además también puede aparecer el punto y en la división aparecerá una línea como de fracción. Adicional, es importante porque es una duda que muchas veces surge: ¿quién es más importante, la multiplicación o la división? En realidad tienen la misma prioridad o el mismo nivel jerárquico. Va a depender de cómo esté escrito en el papel o cómo esté la operación, ¿verdad? Cuando se da este caso, lo que manda es la escritura de izquierda a derecha, es quien aparece de primero, a no ser que por el camino haya algún paréntesis que me esté indicando una prioridad. Y hasta el fondo de la jerarquía de operadores aparece la suma y la resta. Suma y resta. Lógicamente estos símbolos son los más conocidos, no cambian. Acá lo escribí al revés, no hay que confundirnos, el signo de resta y el signo de suma. Vamos a ver algunos ejemplos. En este video los ejemplos son en formato con números enteros, que son los más fáciles de trabajar y que tengan el formato lineal. Voy a explicar cuando estemos viendo los ejemplos a qué se refiere eso, porque este formato pues tiene sus ventajas y desventajas. Vamos con los ejemplos. En este primer ejemplo se le llama formato lineal porque todo está escrito en una sola línea. Claro, el otro formato, que es el formato natural, en este caso no tendría ninguna diferencia. La diferencia entre el natural y el lineal viene siendo la cantidad de líneas que se utilizan. En el formato natural, si aparece una división, pues se utiliza como que si fuese un denominador y va a poder tener tantos niveles como operaciones fraccionarias tenga. Entonces, en este caso, vemos los paréntesis y digamos, se están utilizando porque están encerrando un número negativo. Los números negativos se colocan entre paréntesis como para darles una importancia en la operación, para que no se nos olvide operar los signos. En realidad, cuando un paréntesis al frente no tiene absolutamente más que la unidad, ¿verdad? Porque no podemos decir que no hay nada. Si vemos que está completamente vacío, no hay un número, es que hay un 1, y en realidad no hay operación que se tenga que hacer. El paréntesis se puede quitar y esto quedaría de esta manera, que no es una escritura tradicional. Ahora, yo quité el paréntesis no porque necesite quitarlo, porque pude haber operado directamente. Lo que me interesa es que nos centremos en los signos. Acá tenemos una multiplicación y acá tenemos este signo menos, está indicando resta. Y cuidado, este signo menos no está indicando una resta porque está pegado a una multiplicación. O sea, ese signo negativo es del número. En este caso, el signo negativo, aunque es del 5, por no haber una multiplicación o división, estamos hablando de que está funcionando como una resta.
Entonces tenemos una multiplicación y una resta. En la jerarquía de operadores es más importante la multiplicación. Entonces vamos con la multiplicación y decimos menos por menos, que es la forma tradicional en que se nos ha enseñado, o decir, si es multiplicación, los signos iguales da positivo. Menos por menos es más, el positivo no se coloca, 3 por 4, 12, menos 5. Y aquí es donde yo he encontrado muchos errores, porque alguien dice, más por menos, menos, y terminan restando como lógicamente se debe de hacer. Acá mucho cuidado porque son signos diferentes. Voy a colocar el signo solo para que se vea. Signos diferentes. Aquí no hay ninguna multiplicación o división de por medio. Signos diferentes se deben de restar. La resta del 12 y del 5 es 7 y el signo que le corresponde es la del número mayor, en este caso el 12. Ese más no se debe de colocar, yo debo dejar como respuesta únicamente el número 7. Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo tiene algo muy peculiar, es parecido al anterior. En este caso tenemos una división y una resta. Tenemos la división y tenemos la resta. Alguien podrá pensar, bueno, primero se divide porque es más importante que la resta, pero el paréntesis acá sí no está de adorno o no está para aislar un número negativo. Dentro del paréntesis está la resta, entonces la regla es primero el paréntesis. Quiere decir que voy a hacer la operación que está dentro del paréntesis, signos diferentes. Recordemos que aquí el 5 tiene un positivo y el 3 es negativo. Signos diferentes se restan, la resta de 5 y 3 es 2 y se queda con signo positivo porque el 5 es mayor. Ahora sí, este paréntesis que está con el 2 en realidad está de más, no se necesita. Entonces, como veo que fuera del paréntesis está el signo de división, de una vez opero. Y yo digo, más. Voy a utilizar solo para escribirlos, lo voy a escribir con otro color, más dividido más, da más, no se debería de escribir, pero acá lo estamos escribiendo, y 12 dividido 2, 6, mi respuesta es 6. Vemos que para operaciones cortas, pues la jerarquía de operadores no es complicada, ni las leyes de signos, sin embargo, no quiere decir que porque sea simple, no hayan errores. Casi siempre existe la duda, ¿qué hago? Digo signos iguales, tengo que usar más por menos. Ese tipo de confusiones que no quedan claras son las que hacen que lleguemos a respuestas erróneas. Vamos con otros ejemplos.